Pesados nubarrones se cernían sobre Monterrey, como si presagiaran cosas malas. Adriana Calderón estaba de pie junto a la ventana, mirando cómo las gotas de lluvia golpeaban el cristal y caían lentamente. La mujer envolvía con las manos una taza de café caliente, inhalando su aroma e intentando sobrellevar la sensación de ansiedad que la embargaba desde hacía unos días. Las extrañas conversaciones telefónicas de su marido, sus tardíos regresos a casa y sus misteriosos encuentros la hacían sospechar, pero intentaba alejar los sombríos pensamientos. Aquella tarde, Ramón Velázquez llegaba a casa antes de lo habitual. Se lo había dicho por la mañana, antes de marcharse a la oficina de su empresa de importación de productos electrónicos de Asia. El sonido de la puerta al abrirse sacó a Adriana de su ensueño. Dejó la taza en el alféizar y salió al pasillo. Ramón entró en casa sacudiéndose las gotas de lluvia del paraguas. Llevaba el pelo oscuro ligeramente despeinado y una sonrisa en la cara que Adriana no había visto en mucho tiempo. Llevaba en la mano una cara botella de whisky y un ramo de flores. Adriana enarcó las cejas, sorprendida. 10 años de matrimonio le habían enseñado que un comportamiento así solía significar una buena noticia o un intento de enmendarse. «Adriana, querida», exclamó Ramón, entregándole el ramo y besándola en la mejilla. «Tengo una noticia maravillosa». Adriana cogió las flores y sonrió débilmente. En el fondo, esperaba que aquella noticia realmente trajera algo bueno a su vida, cada vez más tensa últimamente. «Te escucho», dijo, siguiendo a su marido hasta el salón. Ramón dejó la botella sobre la mesita y se sentó en su sillón de cuero favorito. Sus ojos brillaban de emoción y sus manos temblaban un poco, delatando su tensión nerviosa. «He firmado un contrato con Electronics Global», dijo, observando la reacción de su mujer. «Es la misma empresa de la que te hablé hace unos meses. Seremos su distribuidor exclusivo en México». Adriana tomó asiento en el sofá frente a su marido, aún con el ramo en la mano. Trabajaba como gerente para una gran empresa de viajes y comprendía lo importante que podía ser un contrato así para el negocio de Ramón. Electronics Global era una de las mayores empresas de su sector, y trabajar con ellos prometía un aumento significativo de los ingresos. «Eso es maravilloso», dijo sinceramente. «Llevas mucho tiempo trabajando para conseguirlo». «Exactamente». Ramón se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «No te das cuenta de las perspectivas que abre. Por fin podremos comprar esa casa con la que tanto sueñas en el barrio de San Pedro, viajar a Europa». «Ramón», le interrumpió ella con suavidad, «es una noticia maravillosa, pero no nos adelantemos. Primero tenemos que asegurarnos de que todo va bien con este contrato». El rostro de Ramón se congeló un instante y luego se echó a reír, pero Adriana percibió un deje de irritación en su risa. «Siempre cautelosa y prudente, Adriana», dijo con una ligera sorna. «Llevo casi un año trabajando en este contrato. He trabajado en todos los detalles. Javier Santana, mi socio, confía plenamente en el éxito. Ya hemos alquilado más espacio de almacén y contratado nuevo personal. El primer envío llegará dentro de 15 días». Adriana dejó el ramo sobre la mesa y miró a su marido con atención. «¿Ya lo has organizado todo? ¿Y no me has dicho nada?» «No quería molestarte con los detalles», contestó Ramón sirviéndose un whisky. «Además, ya tienes mucho trabajo. Por cierto, ¿cómo va tu nuevo proyecto? La presentación es mañana, ¿no?» Adriana asintió, dándose cuenta de lo hábilmente que su marido había desviado la conversación hacia otro tema. Era otro de los rasgos de Ramón que ella conocía bien, su habilidad para manipular la conversación alejándola de preguntas incómodas. «Sí, mañana tengo que presentar la estrategia de la empresa para el próximo año. El director tiene grandes expectativas puestas en mi presentación. Estoy seguro de que harás un trabajo brillante». Ramón levantó la copa a modo de brindis. «Por el éxito y las nuevas oportunidades». Adriana sonrió débilmente y bebió un sorbo de whisky.
El líquido urticante le quemó la garganta, pero no pudo disolver el nudo de ansiedad que se había formado en algún lugar de su interior. Después de cenar se sentaron en la terraza, viendo cómo la lluvia amainaba poco a poco, y la luna llena emergía de detrás de las nubes, iluminando con una luz plateada los húmedos tejados de las casas vecinas. «Creo que deberíais hacer algo para celebrar la presentación de mañana», dijo Ramón de repente. «¿Por qué no vas a darte un masaje o a un spa? Puedo reservarte una sesión en el salón que quieras». Adriana miró a su marido con sorpresa. Últimamente no se había preocupado tanto por su bienestar. «Sería estupendo», respondió ella. «Gracias por el ofrecimiento. Te mereces un poco de relax». Ramón le rodeó los hombros con el brazo. Al fin y al cabo, los próximos meses van a ser muy ajetreados para los dos. Aquellas palabras volvieron a inquietar a Adriana, pero decidió no ceder a los pensamientos negativos. Tal vez el nuevo contrato cambiara sus vidas para mejor. Tal vez era justo lo que necesitaba su matrimonio, que últimamente parecía más una asociación empresarial que la unión de dos personas enamoradas. Las 2 semanas siguientes pasaron volando. Adriana estaba ocupada con el trabajo y Ramón casi nunca estaba en casa, preparando la primera entrega de Electronics Global. Solo se veían por las mañanas y a veces a altas horas de la noche, cuando ambos estaban demasiado cansados para hablar en serio. Adriana notaba que su marido estaba cada vez más tenso y distraído, pero lo achacaba al estrés del nuevo contrato. Una noche, mientras preparaba la cena, oyó un portazo. El sonido era agudo, poco característico del habitual regreso a casa de Ramón. Se secó las manos con un paño de cocina, salió al pasillo y vio a su marido de pie en la penumbra. Su silueta parecía encorvada y su respiración era pesada y agitada. «¿Ramón?», llamó Adriana con cautela encendiendo la luz. «¿Ocurre algo?». A la brillante luz de las lámparas vio el pálido rostro de su marido cubierto de sudor. Tenía los ojos enrojecidos como si no hubiera dormido en 24 horas y las manos le temblaban visiblemente. «Se acabó», susurró sin mirarla. «Todo se ha echado a perder». Adriana sintió que un miedo frío le recorría la espina dorsal. Se acercó y cogió la mano de Ramón, que estaba helada. «¿De qué estás hablando? Vamos a la cocina. Te prepararé un té y podrás contármelo todo». Ramón se dejó llevar a la cocina y se hundió pesadamente en una silla. Se quedó sentado con la mirada fija en un punto mientras Adriana preparaba té y colocaba una taza frente a él. El vapor salía de la bebida caliente, pero Ramón ni siquiera la tocó. «La mercancía que recibimos de Electronics Global era defectuosa», dijo con voz apagada. «Todo el primer envío. Lo hemos descubierto hoy, cuando hemos empezado a comprobarlo antes de enviarlo a las tiendas». Adriana se sentó frente a su marido, escuchando atentamente sus palabras. «Pero no es culpa tuya», dijo tras una pausa. «¿No debería ser el proveedor el responsable de la calidad de la mercancía?». Ramón sonrió amargamente y se pasó la mano por el pelo. «Hay una cláusula en el contrato que dice que nos hacemos responsables de la mercancía desde el momento en que la recibimos. Deberíamos haberlo comprobado inmediatamente, no al cabo de 15 días. Javier había insistido en una inspección inmediata, pero yo confiaba tanto en la fiabilidad de Electronics Global que lo pospuse». Por fin levantó los ojos hacia Adriana, y ella vio en ellos una mezcla de desesperación y miedo. «Ya tenemos pedidos de tiendas de todo el país. Se suponía que íbamos a empezar a enviar mañana. Y ahora», su voz se entrecorta, «ahora tenemos que devolver el dinero a todos nuestros clientes, más una indemnización por daños y perjuicios. Por no hablar de que ya hemos pagado a Electronics Global por este envío». Adriana intentó comprender la magnitud del problema. Sabía, por lo que Ramón le había contado sobre el contrato, que el importe del acuerdo era considerable. «¿Cuál es el importe total de la pérdida?», preguntó, intentando mantener la calma. Ramón respiró hondo, como si reuniera fuerzas antes de saltar al agua helada. 4 millones de pesos.
Adriana sintió que se le cortaba la respiración. Era una suma enorme, muy superior al total de sus ahorros. «Pero la empresa tenía seguro, ¿no?», preguntó esperanzada. «Lo tienen», asintió Ramón, «pero solo cubre una parte del siniestro, alrededor del 30%. El resto…». Guardó silencio, incapaz de continuar. Adriana pudo ver cómo su marido se encogía en la silla, como bajo el peso de un peso invisible. Era la primera vez en todos sus años de matrimonio que lo veía tan destrozado. Normalmente engreído e incluso arrogante, Ramón parecía ahora un niño perdido. «Saldremos de esta», dijo con firmeza, aunque el miedo le atenazaba por dentro. «Encontraremos la manera de saldar esta deuda». Ramón negó con la cabeza sin dar crédito a sus palabras. «No lo entiendes, Adriana. Esto es un desastre. Tendré que vender la empresa por casi nada para cubrir las deudas. Todo lo que he construido a lo largo de los años se ha venido abajo por culpa de un error». Se levantó bruscamente y empezó a pasearse por la cocina, apretando y soltando los puños. Una vez que Ramón hubo desahogado sus emociones, se hundió exhausto de nuevo en su silla y por fin cogió el té frío. Aún le temblaban las manos, pero no de forma tan evidente. «Lo siento», dijo en voz baja. «No debería haberla tomado contigo». «Somos familia», replicó Adriana cubriéndole la mano con la suya. «Se supone que debemos apoyarnos mutuamente en momentos de necesidad. Aquella noche no pudieron dormir durante mucho tiempo». Ramón yacía mirando el techo, mientras Adriana fingía estar dormida e intentaba ordenar sus pensamientos. Por la mañana, cuando los primeros rayos de sol entraron por el hueco entre las cortinas, supo lo que tenía que hacer. Durante el desayuno, que Ramón apenas tocó, Adriana esbozó su plan. «He calculado cuánto podemos pagar cada mes», dijo, mostrando a su marido una hoja de cálculos. «Si combinamos tus ingresos de la empresa, incluso con la caída de los beneficios, y mi sueldo, podemos cubrir toda la deuda en un año». Ramón miró las cifras con la pulcra letra de su mujer y negó lentamente con la cabeza. «Es demasiado optimista», dijo. «No tienes en cuenta los intereses de los préstamos que tendremos que pedir para cubrir los pagos inmediatos a los clientes». «Ya lo he tenido en cuenta», objetó Adriana, señalando la línea correspondiente en los cálculos. «Y puedo pedir un préstamo a mi empresa a un tipo de interés muy bajo. Tengo buena reputación y el director ya me ha insinuado la posibilidad de un ascenso. Con el aumento de sueldo, podríamos hacerlo en menos de un año». Ramón la miró con algo parecido a la esperanza en los ojos. «¿De verdad estás dispuesto a hacer ese sacrificio por mí? ¿Dar casi todo tu sueldo para pagar mis deudas?» «Nuestras deudas», le corrigió Adriana. «Somos familia, ¿recuerdas? Y sí, estoy dispuesta a hacerlo. Tú harías lo mismo por mí». No estaba del todo segura de la última afirmación, pero ahora no era momento para dudas. Lo importante era sacar a Ramón de su depresión y darle esperanza. «Gracias», susurró Ramón, apretando la mano de su mujer. «No sé qué habría hecho sin ti». Durante los días siguientes, Adriana trabajó duro para poner en marcha su plan. Se reunió con el director y obtuvo la aprobación del préstamo, completó el papeleo necesario y elaboró un detallado plan de amortización. Por las tardes, sentada a la mesa de la cocina, revisaba el presupuesto familiar y encontraba cada vez más artículos en los que ahorrar dinero. Ramón fue saliendo poco a poco de su estado depresivo. Pasaba largas horas en la oficina, intentando arreglar las relaciones con los clientes y minimizar los daños a la empresa. A veces volvía a casa con un rayo de esperanza en los ojos y le contaba a Adriana que algunos clientes habían aceptado esperar a que se les devolviera el dinero o que había nuevos contratos que podrían ayudar a rectificar la situación. Pero la mayoría de las veces llegaba a casa exhausto y silencioso, sin apenas fuerzas para cenar antes de retirarse a su dormitorio y sumirse en un sueño intranquilo. En esas noches Adriana procuraba no molestarle con preguntas, apoyándole en silencio con su presencia. Una noche,
Al cabo de un mes de su plan de crisis, como ellos lo llamaban, Ramón llegó a casa un poco antes de lo habitual. Adriana estaba terminando de preparar la cena, un sencillo plato de arroz con verduras, una de las muchas soluciones frugales que había introducido en sus vidas. «¿Qué tal el día?», preguntó, intentando mantener un tono alegre, aunque ella misma se sentía agotada tras un día de trabajo especialmente duro. Ramón se sentó a la mesa y se frotó las sienes con cansancio. «Hoy me he reunido con Javier», dijo. «Hemos hablado de la posibilidad de reestructurar la empresa». Adriana le puso un plato delante y se sentó a su lado. «¿A qué conclusiones has llegado?». «Tendremos que despedir a algunos empleados», contestó Ramón, mirando su plato pero sin tocar la comida. «Es una decisión difícil pero necesaria. También cerraremos uno de los almacenes y renunciaremos a la oficina del centro de negocios. Trabajaremos desde una pequeña habitación junto al almacén principal». Adriana se da cuenta de lo difíciles que son estas decisiones para su marido. Para Ramón, su empresa siempre había sido una fuente de orgullo, un signo de su éxito y estatus. Para él, trasladarse de un prestigioso centro de negocios a una zona industrial no era solo una medida práctica, sino una caída simbólica. «Es solo temporal», dijo ella cubriéndole la mano con la suya. «Cuando superemos las deudas podrás reconstruir todo lo que tuviste que recortar». Ramón asintió, pero sin mucha convicción. «¿Sabes cuál es la parte más difícil?», preguntó Ramón tras una pausa. «Mirar a los ojos a los empleados que hay que despedir. Algunos llevan conmigo desde el principio. Me confiaron sus carreras y les he defraudado». Adriana le apretó la mano en silencio, dándose cuenta de que ninguna palabra de consuelo le ayudaría ahora. Veía cómo cada día Ramón salía de casa, encorvado bajo el peso de la culpa y la responsabilidad, y volvía aún más deprimido y devastado. En momentos así, ella quería asumir parte de su dolor, protegerle de la cruda realidad, pero lo único que podía hacer era estar a su lado y demostrarle con sus actos que creía en él y en su futuro juntos. Al día siguiente, Adriana se reunió con el director del banco y firmó los papeles para concertar un préstamo con la garantía de su piso. Era una decisión arriesgada, pero no veía otra salida. Al volver a casa con un cheque por una suma considerable, sintió una extraña mezcla de ansiedad y determinación. Ese dinero iba a ayudar a Ramón a pagar a sus acreedores más insistentes y a darles un pequeño respiro. Aquella noche, cuando Ramón regresó a casa, Adriana puso el cheque sobre la mesa delante de él. «¿Qué es esto?», preguntó, mirando la cantidad con incredulidad. «He pedido un préstamo con la garantía del piso», respondió ella con sencillez. «Te ayudará con los pagos más urgentes». Ramón se quedó mirando el cheque durante un largo rato y luego miró a su mujer. En su mirada había una compleja gama de emociones: gratitud, culpa, alivio y algo más que Adriana no podía identificar. «No deberías haber», empezó él. «Pero lo hice», lo interrumpió Adriana con suavidad. «Y volvería a hacerlo. Saldremos de esta juntos, Ramón. Creo en ti y en nosotros». Él la atrajo hacia sí en silencio y la abrazó, con la cara entre su pelo. Adriana sintió que sus hombros se estremecían y se dio cuenta de que estaba llorando, por primera vez desde que había empezado la crisis. Le acarició la espalda, susurrándole palabras de ánimo, y pensó que tal vez aquel momento de vulnerabilidad sería el punto de inflexión en su relación. Pero pronto se dio cuenta de que estaba equivocada. Una vez superado el shock inicial y comenzado el largo proceso de pago de las deudas, sus vidas se convirtieron en una monótona lucha por la supervivencia. Su jornada empezaba 1 hora antes y terminaba tarde por la noche. Después de trabajar en una empresa de viajes en la que asumía responsabilidades adicionales a cambio de un aumento de sueldo, Adriana solía quedarse hasta tarde para terminar proyectos o prepararse para el día siguiente. Cuando volvía a casa,
Se ocupaba de las tareas domésticas que solía hacer parcialmente una au pair visitante. Los fines de semana, que solían ser un tiempo de relax y diversión, ahora se llenaban de trabajo en proyectos adicionales que Adriana asumía como autónoma. Ramón también trabajaba duro, intentando salvar lo que quedaba de su negocio y recuperar la confianza de sus clientes. Llegaba tarde a casa, a menudo después de medianoche, con aspecto agotado y hablando poco. A veces Adriana se despertaba en mitad de la noche y lo veía sentado en el borde de la cama, con la mirada perdida en la oscuridad, sumido en sus oscuros pensamientos. Una noche, unos 3 meses después de que empezara su plan de crisis, Adriana intentó romper la rutina. Preparó una cena especial con una receta que les gustaba a los dos, encendió velas y abrió una botella de vino que había guardado hacía tiempo para una ocasión especial. Cuando Ramón llegó a casa y vio la mesa puesta, una expresión de sorpresa apareció en su rostro. ¿Qué banquete es este?, preguntó quitándose la chaqueta y colgándola en el respaldo de una silla. No es ninguna ocasión especial, contestó Adriana con una sonrisa. Solo pensé que ambos necesitábamos un pequeño descanso de todas estas dificultades. Ramón asintió, pero sin mucho entusiasmo. Se sentó a la mesa y se sirvió un poco de vino, pero apenas tocó la comida. Adriana lo veía mover mecánicamente el tenedor sobre el plato, absorto en sus propios pensamientos. Ramón, lo llamó en voz baja, tratando de llamar su atención. ¿Qué tal el día? Lo de siempre, respondió él brevemente. Mucho trabajo, pocos resultados. ¿Podrías contarme algo más?, insistió Adriana. Quiero saber qué haces, a qué problemas te enfrentas. Ramón la miró cansado. ¿Para qué? ¿Para preocuparte aún más? ¿O para recordarme que yo nos metí en este agujero financiero? No me refería a eso, replicó Adriana, sintiendo cómo aumentaba su tensión. Solo quiero formar parte de tu vida, aunque ahora no sea fácil. Ya haces bastante, dijo Ramón con amargura en la voz. Teniendo 2 trabajos, dando todo tu dinero para pagar mis deudas, ¿qué más quieres? ¿Una medalla al sacrificio? Adriana apartó el tenedor, impresionada por la injusticia de sus palabras. No estoy haciendo ningún sacrificio, Ramón. Hago lo que debe hacer una esposa, apoyar a mi marido cuando lo necesita, y no espero ninguna medalla ni agradecimiento por ello, pero al menos esperaba un poco de respeto y franqueza por tu parte. Ramón se levantó bruscamente de la mesa, volcando su copa de vino. El líquido rojo se esparció por el mantel blanco, como sangre sobre la nieve. Lo siento, dijo, sin mirar a Adriana. Estoy muy cansado. Voy a acostarme. Con esas palabras, salió de la habitación, dejándola sola en la mesa festiva que debería haber sido un símbolo de su unidad, pero que en cambio se había convertido en otro recordatorio de la creciente brecha que los separaba. Al día siguiente, Adriana llamó a su amiga Mariela Fuentes, con quien no hablaba desde hacía meses debido a su apretada agenda y a su constante cansancio. Mariela trabajaba como abogada para una gran empresa y siempre había tenido una mente práctica y directa. «Adriana», exclamó Mariela al oír la voz de su amiga, «creí que te habías ido a otro país sin decirme una palabra. Siento haber desaparecido», contestó Adriana, sintiendo una punzada de culpabilidad. «Tenía mucho trabajo. ¿Tanto que no podías dedicarle media hora a una vieja amiga?» La voz de Mariela era de reproche, pero también de preocupación. «¿Qué pasa, Adriana? No pareces la de siempre». Adriana respiró hondo y empezó a hablar de la situación del contrato de Ramón, de las deudas, de su decisión de ayudar a su marido a pagarlas y de cómo había afectado a su relación. Mariela escuchaba en silencio, solo de vez en cuando hacía preguntas aclaratorias. «¿Y no le pediste que te mostrara los documentos del contrato?», preguntó cuando Adriana hubo terminado su relato. «¿Pruebas de la deuda, condiciones de pago, algo concreto?». Adriana vaciló. En realidad,
No había visto ningún documento y confiaba plenamente en la palabra de su marido. No, admitió. No quería parecer indigna de confianza ni crear más tensión. Lo comprendo, dijo Mariela tras una pausa. Pero, Adriana, cuando se trata de semejantes sumas de dinero y de cambios tan importantes en tu vida, tienes derecho a conocer todos los detalles. Al fin y al cabo, también es tu vida. Lo sé, respondió Adriana en voz baja. Es que Ramón estaba tan deprimido y destrozado, sentí que dudar de sus palabras solo empeoraría las cosas. O tal vez aclararlas, observó Mariela. Mire, no quiero interferir en su relación ni calumniar a su marido, pero como tu amiga y abogada, te aconsejo que estés más informada sobre el aspecto financiero de esta situación. Os protegerá tanto a ti como a Ramón. 6 meses pasaron volando como un día. Era un caluroso verano mexicano y Adriana Calderón no recordaba la última vez que se había sentado en la terraza con una taza de café a contemplar el amanecer. Ahora sus mañanas empezaban con el estridente sonido de su despertador a las 5:30. Saltaba de la cama, intentando no despertar a Ramón, que normalmente llegaba a casa a medianoche y dormía hasta las 8 o las 9. Ese lunes, como muchos otros días, Adriana no tuvo tiempo de almorzar, pero se tomó un yogur y una manzana, que comió en su mesa mientras seguía revisando los informes de ventas. Su teléfono no paraba de sonar. Clientes, contratistas, empleados, todos necesitaban su atención y sus soluciones. ¿Estás pensando en tomarte un descanso?, preguntó Carmela Ortega, asomándose al despacho de Adriana a eso de las 3 de la tarde. Llevas aquí casi 8 horas sin descansar. Adriana levantó la vista del ordenador y sonrió débilmente. Carmela era una de las pocas personas de la empresa que se daba cuenta de lo duro que le estaba resultando este ascenso y a veces intentaba que hiciera una pausa. No puedo, contestó Adriana señalando una pila de papeles. Mañana tengo que preparar una presentación para Industrias Morales. Quieren organizar un retiro para 300 empleados y si conseguimos ese encargo, lo que te va a matar no es que la empresa no consiga el retiro, sino que tu propio cuerpo no se alimente y descanse como es debido, la interrumpió Carmela poniendo sobre la mesa una taza de té caliente y un bocadillo. Toma, te he traído un tentempié, y no discutas conmigo, te doblo la edad y tengo derecho a darte consejos. Adriana asintió agradecida, comprendiendo que era inútil discutir. Carmela era una mujer testaruda con instintos maternales que se extendían a todos los jóvenes de la oficina. ¿Cómo te va en casa?, preguntó Carmela con cautela, sentándose en el borde de su escritorio. ¿Ramón sigue trabajando hasta tarde? Adriana tomó un sorbo de té, ganando tiempo para una respuesta. Solo ella, Ramón y Mariela conocían la situación real de las finanzas y las deudas. Para todos los demás, incluidos los colegas e incluso los padres, solo estaban atravesando dificultades temporales a causa de un mal negocio. Sí, mucho trabajo, respondió finalmente, intentando reconducir el negocio después de aquel fiasco de Electronics Global. Carmela sacudió la cabeza pensativa. Mi sobrina trabaja en el restaurante El Paso, en la zona comercial. Vio a su marido allí la semana pasada. Carmela vaciló, como si no estuviera segura de continuar. ¿Y el qué?, preguntó Adriana, sintiendo que se le tensaba el interior. Ramón suele cenar allí con clientes. No estaba con un cliente, dijo Carmela en voz baja. Al menos no parecía una reunión de negocios. Estaba con una mujer joven y parecían muy amistosos. Adriana dejó la taza sobre la mesa, intentando que no le temblara la mano. Tal vez hubiera una explicación sencilla. Tal vez fuera un colega o un posible socio o... Su sobrina podría estar equivocada, dijo, intentando mantener la voz firme. El Paso es un restaurante grande y hay mucha gente que se parece. Puede ser, asintió Carmela, pero en su tono estaba claro que no se lo creía. Lo siento si he dicho algo malo. Es que...
Has trabajado tanto los últimos 6 meses que pareces agotada, y estoy preocupada por ti. No pasa nada, le aseguró Adriana, esbozando una sonrisa. De verdad que sí. Ramón y yo estamos pasando por una mala racha. Pero lo superaremos. Carmela asintió, pero había dudas en sus ojos. Dio unas palmaditas en la mano de Adriana y salió del despacho, dejándola a solas con sus repentinos pensamientos. En casa encontró una nota de Ramón. Reunión con un posible cliente. No me esperes para cenar. R. Ese tipo de notas se habían convertido en habituales en los últimos meses. Adriana dejó el bolso en el sofá y caminó despacio por el piso, que cada día se parecía menos a su hogar común y más a un lugar donde se cruzaban de vez en cuando entre reuniones de trabajo. Después de cenar, Adriana se sentó en la mesa de la cocina con un bloc de notas y un bolígrafo. Empezó a anotar todas las rarezas en el comportamiento de Ramón que había notado en los últimos meses. Regresos tardíos a casa, susurros por teléfono, viajes repentinos de fin de semana que él atribuía a reuniones de negocios, ropa y perfumes nuevos que aparecían a pesar de su supuestamente ajustada situación económica. La lista era más larga de lo que había esperado, y, al mirarla, Adriana no pudo evitar admitir que todas esas señales apuntaban a una posible infidelidad. Pero había algo más que la inquietaba aún más. Si Ramón podía mentirle sobre su vida personal, ¿podría hacerlo también sobre asuntos de negocios, sobre deudas, sobre la necesidad de su ayuda económica? La idea era tan inquietante que Adriana sintió un dolor físico en el pecho. Dejó el bolígrafo a un lado y cerró el cuaderno. No, no podía ser. Ramón no es un marido perfecto y tiene sus defectos, pero no la engañaría así. No podía ser tan cruel y calculador, y sin embargo, la duda se coló en su alma y echó raíces. A la mañana siguiente, después de una noche en vela, Adriana llamó a Mariela. «Necesito tu ayuda», dijo sin saludar en cuanto su amiga contestó al teléfono. «Y tu consejo profesional». «¿Qué te pasa?». La voz de Mariela se tornó seria de inmediato. «No estoy segura». Adriana vaciló, sin saber cómo expresar sus sospechas. «Creo que Ramón oculta algo, y podría tener algo que ver no solo con su vida personal, sino también con nuestra situación financiera». «¿Has encontrado alguna prueba?», preguntó Mariela sin rodeos. «No, nada concreto, solo un montón de cositas que no cuadran. Y ayer una compañera me dijo que su sobrina vio a Ramón en un restaurante con una mujer. Se veían, muy cerca». Se hizo el silencio al otro lado de la línea, y Adriana pensó que Mariela estaba a punto de decirle que estaba paranoica y haciendo el ridículo. «Hace mucho tiempo que quería hablar contigo de esto», dijo finalmente Mariela, «pero no estaba segura de si debía interferir. Hace 3 semanas cené en la cantina con un cliente, y allí vi a Ramón. Estaba con una joven rubia, muy atractiva. Estaban sentados en un rincón, cogidos de la mano y parecían una pareja». Adriana cerró los ojos, sintiendo que sus peores temores se confirmaban. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó en voz baja. «No estaba segura de que fuera asunto mío», respondió Mariela con evidente pesar en la voz. «Además, pensé que tal vez teníais algún tipo de acuerdo del que no me estabais hablando. Ya sabes, algunas parejas en tiempos de crisis». «No tenemos ningún acuerdo», la interrumpió Adriana bruscamente. «Estoy trabajando como una loca, pagando casi todo mi sueldo para saldar deudas, negándome todo, mientras mi marido se divierte con otra mujer». «Lo siento, Adriana», dijo Mariela con sinceridad. «¿Qué vas a hacer?». «No lo sé». Adriana sintió que la invadía una fuerte oleada de cansancio y desesperación. «Primero tengo que aclarar las cosas, averiguar qué está pasando realmente. Si necesitas asesoría legal o simplemente apoyo, siempre estoy aquí para ti», dijo Mariela antes de despedirse. Durante las semanas siguientes, Adriana vivió como en un sueño, cumpliendo mecánicamente con sus obligaciones en el trabajo y en casa, pero interiormente ajena a lo que ocurría. Observaba atentamente a Ramón,
cada detalle de su comportamiento, cada contradicción en sus palabras, cada llamada incomprensible. No montó una escena ni le hizo preguntas directas. Por el momento necesitaba reunir más información. La mañana de octubre era inusualmente fresca para Monterrey. Adriana se despertó con el sonido de la lluvia tamborileando en el tejado. Buscó una almohada cercana, pero Ramón no estaba allí. Sin embargo, hacía tiempo que era la norma. O llegaba a casa tan tarde que ella estaba dormida, o se marchaba tan temprano que aún no se había despertado. A veces le parecía que él elegía deliberadamente aquel horario para reducir al mínimo sus relaciones sociales. Adriana salió de la cama y se acercó a la ventana. La lluvia había convertido las calles en espejos, reflejando el cielo gris y las siluetas borrosas de los edificios. Normalmente le gustaba este tipo de tiempo. Los días así le daban ganas de envolverse en una manta, hervir chocolate caliente y leer un libro o ver una película. Pero ahora esta belleza melancólica solo le producía una punzada de soledad. Sobre la mesa de la cocina encontró una nota de Ramón. Ha llegado la confirmación del último pago. No queda mucho. No me esperes esta noche. Cena de negocios con posibles socios. R. Después de ducharse y tomar café, Adriana se puso a trabajar. Hoy tenía una reunión importante con una delegación de Corea del Sur. La empresa tenía previsto organizar una conferencia para sus distribuidores en México, y si Adriana conseguía un contrato, sería un éxito importante para su carrera. La reunión fue incluso mejor de lo que ella esperaba. Los coreanos quedaron satisfechos con su presentación y aceptaron provisionalmente las condiciones propuestas. Cuando se marcharon, el director de la empresa fue personalmente al despacho de Adriana para felicitarla. Un trabajo brillante, Adriana, dijo dándole la mano. Este contrato podría ser uno de los mayores de la historia de nuestra empresa. Estoy impresionado por cómo has llevado las negociaciones. Gracias, señor Morales, contestó Adriana sintiendo una oleada de orgullo. Me alegro mucho de que todo haya ido bien. Creo que deberíamos hablar de su futuro en la empresa, continuó el director sentándose en el borde de la mesa. Tengo una propuesta interesante. ¿Te gustaría ser subdirectora de Relaciones Internacionales? Adriana se quedó mirándolo, sin dar crédito a lo que oía. Era un puesto con el que ni siquiera había soñado, al menos en los próximos años. Es un gran honor, señor Morales, dijo por fin. Es un gran honor y una gran responsabilidad. Cuando el director se marchó, Adriana se quedó un buen rato sentada a la mesa, pensando en la oferta. Hace un año habría aceptado sin dudarlo. Era exactamente la oportunidad profesional con la que siempre había soñado. Pero ahora era más complicado. Su matrimonio con Ramón estaba en un punto crítico, y ella no sabía qué pasaría después. Quería pasar aún más tiempo en el trabajo, tal vez viajando en viajes de negocios, dejando sin respuesta la cuestión de su vida personal. Por otro lado, tal vez fuera exactamente eso lo que necesitaba, centrarse en el trabajo, labrarse una carrera de éxito independientemente de lo que ocurriera en su matrimonio. Al fin y al cabo, ya ha demostrado que puede hacer frente a los retos y alcanzar sus objetivos. Quizá había llegado el momento de pensar en sí misma y no en salvar una relación que quizá ya no fuera salvable. Esa noche, Adriana se quedó hasta tarde en el trabajo, terminando un informe sobre la reunión con la delegación coreana. Eran casi las 9 cuando por fin apagó el ordenador y recogió sus cosas. La oficina estaba vacía. Solo el guardia de seguridad de la planta baja la saludaba con la cabeza cuando pasaba por delante de su puesto. Fuera seguía lloviznando una fina lluvia. Adriana abrió el paraguas y se dirigió a la parada del autobús. No le apetecía volver a su piso vacío, así que decidió caminar un poco, a pesar del tiempo. Al pasar por delante del restaurante El Nido, echó un vistazo al interior a través de los grandes ventanales, y se quedó helada. En una mesa junto a la ventana estaba sentado Ramón en compañía de una joven rubia,
Iban cogidos de la mano y se miraban con una ternura que hacía tiempo que Adriana no veía en los ojos de su marido cuando la miraba. En la mesa, frente a ellos, había una botella de vino caro y platos exquisitos, ni rastro de la economía de la que Ramón siempre hablaba en casa. Adriana quería irse, pero sentía los pies pegados al pavimento. Vio cómo Ramón sacaba una cajita del bolsillo interior de su chaqueta y se la entregaba a la mujer. La mujer la abrió y extendió las manos con deleite. Algo brillaba en su interior, probablemente joyas. Entonces la rubia se inclina sobre la mesa y besa a Ramón en los labios, no el beso fugaz de los conocidos, sino el beso largo y apasionado de los amantes. Por fin Adriana encuentra fuerzas para darse la vuelta y se aleja rápidamente, sin saber a dónde va. No lloró. En su interior solo había un frío entumecimiento y la sensación de lo absurdo de lo que estaba ocurriendo. Durante todo este tiempo, mientras ella había estado trabajando hasta la extenuación, negándose todo para pagar así deuda, Ramón había estado llevando una doble vida, gastando dinero en otra mujer, comprándole regalos caros, disfrutando de la vida, mientras ella se convertía en una máquina de trabajar que solo existía para pagar deudas ajenas. Adriana llegó a casa envuelta en niebla. El piso la recibió con silencio y penumbra. Encendió la luz y miró a su alrededor, como si viera su casa por primera vez. Por todas partes había signos de la progresiva simplificación de su vida, cortinas baratas en lugar de las de diseño que habían vendido, espacios vacíos en las paredes donde antes colgaban cuadros, muebles viejos que no habían sustituido, aunque habían planeado hacerlo antes de la crisis. Adriana se dirigió al dormitorio y abrió el armario de Ramón. En contra de sus palabras sobre ahorrar dinero, había camisas y trajes nuevos colgados, una caja de relojes caros que ella no había visto antes. En el cajón de la cómoda encontró recibos de restaurantes, joyerías, boutiques de ropa de diseño, todos ellos por sumas considerables y fechados en los últimos meses. Con cada nuevo documento que encontraba, el panorama se volvía más claro y espeluznante. Ramón estaba utilizando un problema contractual real como excusa para obligarla a entregar casi todo su sueldo para, supuestamente, saldar su deuda. En realidad, la mayor parte de ese dinero iba a parar a un fin muy distinto, tal vez mantener a su amante, constituir algún tipo de reserva financiera para sí mismo, prepararse para la vida sin Adriana. Se sentó en el suelo entre los papeles desparramados, intentando comprender la magnitud de la traición. Todo el último año había sido una mentira. Sus sacrificios, su trabajo, su lealtad, todo había sido utilizado y devaluado por el hombre en quien confiaba infinitamente. Hacia medianoche oyó el sonido de una llave en la cerradura. Ramón había vuelto a casa. Adriana no se movió de su asiento, siguió sentada en el suelo rodeada de los documentos reveladores. Oyó a su marido caminar por el pasillo, se detuvo en el umbral del estudio, notando la luz bajo la puerta. «¿Adriana?», llamó abriendo la puerta. «¿Aún estás despierta?». Su voz sonaba normal, incluso preocupada, como si fuese un marido normal que volvía del trabajo y se preocupaba porque su mujer aún no se había acostado. Ramón entró en la habitación y se quedó helado al ver a Adriana en el suelo entre los papeles esparcidos. Su rostro se congeló por un momento, luego intentó poner una expresión de desconcierto. «¿Qué haces? ¿Por qué rebuscas entre mis papeles?». Adriana levantó lentamente los ojos y miró a su marido. Su mirada era tan fría y distante que Ramón dio involuntariamente un paso atrás. «Hoy he estado en casa de El Nido», dijo Adriana con voz tranquila. «Te vi con tu rubia, y el regalo que le hiciste. Muy amable por tu parte, sobre todo, teniendo en cuenta nuestra calamitosa situación económica». La cara de Ramón cambió. Ya no intentaba hacerse el desconcertado. Sus ojos se entrecerraron y sus labios se apretaron en una fina línea. «¿Me estaba siguiendo?», preguntó en tono acusador. «No»,
contestó Adriana, aún tranquila, aunque por dentro le hervía la sangre. Ha sido un accidente, pero un accidente muy revelador, ¿no crees? Sobre todo si lo combinamos con estos documentos. Señaló los papeles que la rodeaban. ¿Sabes lo que he encontrado aquí? Que la enorme deuda que supuestamente hemos estado pagando todo este año era mucho menor de lo que me dijiste. Que la mayoría de los problemas del contrato estaban cubiertos por el seguro, que me has estado mintiendo todo este tiempo. Ramón entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. Parecía tenso, pero no arrepentido. No lo entiendes, empezó. Lo entiendo perfectamente, lo interrumpió Adriana levantándose del suelo. Utilizaste un problema real como excusa para que te diera dinero. El dinero que te gastaste en tu amante, y Dios sabe en qué más mientras yo me lo negaba todo. Ramón la miró fijamente durante unos segundos y de pronto se relajó e incluso esbozó una leve sonrisa que parecía completamente inapropiada en aquella situación. Bueno, tarde o temprano tenía que pasar, dijo con repentino alivio en la voz. Para ser sincero, pensé que te habrías dado cuenta mucho antes. Siempre has sido una mujer inteligente, Adriana, pero supongo que el amor ciega de verdad. Su tono, sus palabras, su postura distaban tanto de lo que Adriana había esperado que se quedó muda por un momento. Esperaba una negación, excusas, tal vez incluso una disculpa, pero no esta cínica confesión. ¿Por qué? Fue lo único que pudo preguntar. ¿Por qué lo hiciste? Ramón se encogió de hombros y se sentó en el borde de la mesa, como si estuvieran discutiendo algún asunto mundano y no el colapso de su vida juntos. No era el plan original, dijo casi con nostalgia. Cuando hubo problemas con el contrato me asusté mucho, pero entonces, cuando accediste tan fácilmente a darme la mayor parte de tu sueldo, vi una oportunidad y la aproveché. ¿Oportunidad de qué? Adriana sintió que empezaba a temblar de rabia. ¿Para engañar? ¿Para traicionar? Para crear un colchón financiero, respondió Ramón con pragmatismo. Para prepararme para una nueva vida. Verás, nuestro matrimonio dejó de darme satisfacciones hace mucho tiempo, pero el divorcio es caro, sobre todo cuando hay bienes comunes y obligaciones financieras. Solo estaba preparando el terreno para una separación más cómoda. Adriana miró al hombre que tenía delante y no lo reconoció. Este no era el Ramón que había conocido durante 10 años, con el que había construido una vida, al que había cuidado. Este hombre era frío, calculador y totalmente despiadado. ¿Y Verónica te ayudaba con eso?, preguntó, recordando a la rubia del restaurante. Ramón enarcó las cejas, sorprendido. «Ah, ¿así que sabes su nombre?» «No, Verónica no tuvo nada que ver con mi plan. Ella es solo una agradable incorporación. Nos conocimos hace unos 6 meses y con ella me siento libre. ¿Me entiendes?» «No», la interrumpió Adriana. «No entiendo cómo puedes hacerle eso a alguien que te quiere y lo sacrifica todo por ti». «Ese es el problema, Adriana», suspiró Ramón, como si le explicara algo a un niño. «Siempre has sido demasiado correcta, demasiado leal, demasiado previsible. Contigo todo iba siempre según lo previsto, sin sorpresas, sin fuego. Y quiero vivir la vida al máximo antes de que sea demasiado tarde». Cada palabra que decía era como una puñalada. Adriana escuchó, sin poder creer lo que oía, cómo el hombre con el que había vivido 10 años le explicaba fríamente por qué su amor y su devoción se habían convertido en una carga para él. «¿Y ahora qué?», preguntó, extrañamente entumecida. «¿Te vas a ir con tu Verónica?» En realidad, Ramón se levantó de la mesa y se acercó al armario. «Me voy a quedar aquí, y tú vas a tener que irte». «¿Qué?». Adriana no estaba segura de haberle oído bien. «¿Quieres que me vaya de nuestro piso?». «Está a mi nombre», le recordó Ramón sacando una maleta del armario. «Y la mayoría de las posesiones que hay aquí también son mías. Así que sí, quiero que empaques tus cosas y te vayas. Esta noche». Adriana miró la maleta en sus manos con una creciente sensación de irrealidad.
¿De verdad pensaba dejarla así en la calle después de todo lo que había hecho por él? No puedes hacer eso, dijo cruzando los brazos sobre el pecho. Este piso y todo lo que hay en él es de nuestra propiedad conjunta. Lo compramos cuando nos casamos, con nuestro dinero. Pero está a mi nombre, repitió Ramón con presión. Y yo hice la mayor parte del pago inicial. Además, tengo documentos que demuestran que he estado pagando la hipoteca yo solo durante el último año mientras tú has estado. ¿Qué has estado haciendo, Adriana? ¿Gastando dinero por tu cuenta? Te estaba dando dinero para pagar nuestra deuda común, exclamó Adriana, empezando a perder los nervios. Lo sabes muy bien. ¿Lo sabes? Ramón sonrió. ¿Tienes pruebas documentales? ¿Recibos? ¿Transferencias bancarias a mi nombre en las que conste la finalidad del pago? ¿No? Es una lástima, porque tengo pruebas de todos mis gastos y pagos, y si esto llega a los tribunales, parecerá que te he estado manteniendo y pagando todas nuestras deudas mientras tú te gastabas el sueldo en ti. Adriana sintió que le fallaban las piernas. Se hundió en la silla, intentando comprender la profundidad de su traición. No solo la engañaba, sino que se preparaba sistemáticamente para despojarla de todo en el divorcio. Has pensado en todo, ¿verdad? Dijo ella en voz baja. Cada detalle, cada documento. Por supuesto, asintió Ramón. Siempre he sido un buen estratega. Tú mismo lo has dicho. Dejó la maleta sobre la cama y la abrió. Que no haya drama, Adriana. Empaca tus cosas. Cosas personales, insisto. Ropa, cosméticos, tal vez algún recuerdo o fotos. Todo lo demás se queda aquí. ¿Y si me niego a irme? Adriana lo miró. ¿Y entonces qué? Ramón suspiró, como si estuviera hablando con un niño malhumorado. Mira, intento que las cosas sean civilizadas. Pero si insistes en montar una escena, entonces sí, puedo llamar a la policía y decir que te niegas a abandonar mi propiedad. O podemos arreglar esto amigablemente, te vas esta noche, y mañana nos reunimos con los abogados y discutimos los términos del divorcio. ¿Las condiciones del divorcio? Adriana se rió amargamente. ¿Qué condiciones? Me lo has quitado todo, mi dinero, mi energía, mi vida durante el último año. ¿Qué me vas a ofrecer como compensación? Podría ser magnánimo, dijo Ramón, fingiendo considerar la pregunta con seriedad. Por ejemplo, podría no tener que compensarte por los meses que has estado viviendo aquí, esencialmente a mi costa. O podría dejar que te quedaras con algunos de los muebles, los que compramos juntos. Eres repugnante, exhaló Adriana, sintiendo que una oleada de rabia crecía en su interior. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo pude amar a alguien como tú? Ramón se encogió de hombros, completamente indiferente a sus palabras. El amor nos ciega, como he dicho. Pero, ¿sabes una cosa? No siempre fui así. Cuando nos conocimos te quería de verdad, Adriana. Pero después, luego te volviste demasiado predecible, demasiado correcto. Y yo quería más de la vida. ¿Más? Adriana se levantó, sintiendo que las manos le temblaban de rabia. Y ese más incluía engañar a la mujer que te apoyó en todo, aprovecharte de su confianza y su amor. Esa es tu idea de una vida plena. No me juzgues. Ramón dio un paso hacia ella, con un brillo peligroso en los ojos. No tienes derecho a juzgarme. Tú y tus normas, tu corrección, tu eterna planificación y control. Tú eres quien ha llevado nuestra relación a un punto muerto. ¿Yo? Adriana no podía creer lo que estaba oyendo. Me partí el culo mientras tú te divertías con tu amante. Me lo negué todo para ayudarte. ¿Y te atreves a acusarme? Sí, me atrevo, gritó de pronto Ramón, con el rostro contorsionado por la rabia. Porque siempre fuiste tan engreído, tan seguro de saber lo que era correcto. Siempre me menospreciaste, incluso cuando fingías apoyarme. Nunca me comprendiste de verdad, ni a mí, ni a mis deseos, ni a mis ambiciones. Estaba tan cerca que Adriana sintió su aliento en la cara.
Había furia en sus ojos, mezclada con algo más, tal vez un resentimiento subyacente o una antipatía reprimida durante mucho tiempo. Siempre he intentado comprenderte, dijo ella, tratando de mantener la calma, aunque su interior temblaba de miedo y rabia. He apoyado todos tus esfuerzos, todas tus decisiones, incluso cuando dudaba de ellas. He estado a tu lado en tus momentos más oscuros. Sí, has estado ahí para mí, siseó Ramón. Siempre ahí con tus consejos, tus ideas, tu apoyo que me ponía enfermo. Me asfixiabas con tu amor, tus cuidados, ¿sabes? Asfixiándome. Agarró a Adriana por los hombros y la sacudió con fuerza. Ella nunca lo había visto así, con la cara contorsionada por la rabia y los ojos ardiendo con fuego loco. «Ramón, me haces daño», dijo ella, intentando zafarse de su agarre. «Suéltame». En lugar de eso, él le apretó aún más los hombros. «Te quiero fuera de mi vida», dijo con los dientes apretados. «Ahora mismo. Esta noche. Y no montes una escena ni amenaces con demandarme. No tienes nada, ni pruebas, ni dinero para un buen abogado. Y yo tengo todo lo que necesito para destruirte legalmente». Adriana sintió que algo en su interior se rompía. Todos estos meses había estado viviendo con un hombre que no solo no la quería, sino que la odiaba. La utilizaba, la engañaba y ahora amenazaba con destruirla. «No te tengo miedo», dijo en voz baja. «Y no me iré sin luchar. ¿Has olvidado lo que sé de tus maquinaciones? ¿Cómo malversaste mi dinero? Puede que no tenga recibos, pero tengo testigos que declararán que te di dinero. Hay extractos bancarios que muestran a dónde fue a parar mi salario. Y hay documentos que acabo de encontrar». Señaló unos papeles esparcidos por el suelo. «Documentos que prueban que mentiste sobre la cantidad que debías». Ramón se quedó inmóvil un instante, y luego su rostro se contorsionó de rabia. «No puedes demostrar nada», gruñó. «Nadie creerá tus patéticas excusas. Y estos documentos». Se agachó y cogió unas cuantas hojas del suelo. «No significan nada sin el contexto que yo puedo aportar. Siempre he sido mejor oradora que tú, Adriana. Siempre he tenido un don para convencer a la gente». Empezó a romper los documentos en pedacitos. Adriana se abalanzó sobre él, intentando detenerlo. «No, no te atrevas», gritó, agarrándolo por los brazos. Ramón la empujó con tanta fuerza que ella salió volando contra la pared y se golpeó la espalda. El dolor le recorrió el cuerpo, pero Adriana se lanzó de nuevo hacia adelante, no dispuesta a dejar que destruyera las pruebas de su engaño. «Dame esos documentos», exigió, tratando de arrancarle los papeles de las manos. «Fuera de aquí», gritó Ramón, empujándola de nuevo. «Sal de mi vida». En un momento del forcejeo se giró y la golpeó en la cara con el puño. Adriana sintió un dolor agudo y sintió sangre en la boca. Sorprendida, dio un paso atrás y se llevó la mano a la cara. Ramón también se quedó inmóvil, mirándose el puño como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Pero entonces su rostro volvió a contorsionarse de ira. «¿Ves a lo que me has llevado?», siseó. «Todo es culpa tuya. Tú me has provocado». Volvió a acercarse a ella y Adriana se cubrió instintivamente la cara con las manos, esperando otro golpe. Pero, en lugar de eso, Ramón la agarró por el pelo y la arrastró hacia la puerta. «Te dije que te fueras, y no bromeaba», dijo, empujándola hacia el pasillo. «Coge tus cosas y vete, ahora mismo, o te juro que te echo a la calle con lo que te queda de ropa». Adriana cayó de rodillas, intentando zafarse de su agarre. El dolor del golpe y la forma en que le tiraba del pelo le nublaron la conciencia. Pero incluso a través de ese dolor sintió otro mucho más profundo y terrible, el dolor de la traición, de darse cuenta de que el hombre al que había dedicado 10 años de su vida había resultado ser un monstruo. «Déjame ir», exhaló. «Me iré. Deja que me vaya». Ramón aflojó los dedos y Adriana cayó al suelo. Se levantó con dificultad, agarrándose a la pared. La cara le palpitaba de dolor.
La boca le sabía a sangre y manchas oscuras nadaban ante sus ojos. «Tienes 5 minutos para recoger lo que necesites y desaparecer», dijo Ramón mirándola. «Después, llamaré a la policía y te denunciaré por allanamiento de morada». Adriana entró lentamente en el dormitorio. Le temblaban las manos cuando sacó el bolso del armario y metió en él lo primero que encontró: unas blusas, unos vaqueros, ropa interior. Cogió el portátil, el teléfono y los papeles. Todo lo demás tendría que quedarse. Ramón estaba en la puerta, observándola y controlando todos sus movimientos. Su presencia presionaba, haciéndola moverse más rápido a pesar del dolor y el mareo. «Se acabó el tiempo», dijo al cabo de unos minutos. «Márchate». Adriana se colgó el bolso al hombro y caminó junto a él hacia la salida. En la puerta, se volvió por última vez, mirando al hombre con el que había vivido 10 años y al que, al final, no conocía de nada. «Te vas a arrepentir», dijo en voz baja. Ramón se limitó a sonreír. «Lo dudo. Ahora lárgate». Prácticamente la empujó hacia la puerta y la cerró de un portazo con tal fuerza que las paredes temblaron. Adriana oyó la llave girar en la cerradura, aislándola de su vida pasada. Se quedó de pie en el rellano, sintiendo cómo las lágrimas le corrían por la cara, mezclándose con la sangre del labio destrozado. Todo su mundo se había derrumbado de la noche a la mañana y ahora no sabía a dónde ir ni qué hacer. Lo primero que pensó fue en llamar a sus padres, pero descartó la idea de inmediato. Vivían en Guadalajara, a 15 horas de distancia. Además, no quería que la vieran así, golpeada, humillada, echada a la calle por su propio marido. Quedaba Mariela. Adriana sacó su teléfono y marcó el número de su amiga. Mariela contestó al tercer timbrazo con voz somnolienta. Era más de medianoche. «Mariela», se esforzó Adriana por contener los sollozos. «Necesito que me ayudes, te lo ruego». «¿Adriana? Adriana, ¿qué te pasa?». La voz de su amiga perdió al instante la somnolencia, sustituida por la ansiedad. «Ramón, él...». Adriana no encontraba palabras para describir lo que había pasado. «Me echó de casa y él me pegó». «¿Qué?». Mariela estaba casi gritando. «¿Dónde estás ahora? ¿Estás a salvo?». «Estoy en la calle, afuera de nuestra casa». «Antigua casa», se corrigió Adriana con amargura. «No tengo a dónde ir, Mariela». «Consigue un taxi y ven a mi casa inmediatamente», dijo Mariela con firmeza. «Ahora mismo. ¿Te acuerdas de la dirección?». Adriana asintió, olvidando que su amiga no podía verla, y luego dijo: «Sí, me acuerdo. Gracias, Mariela». «Estaré allí en 30 minutos». Pidió un taxi a través de la aplicación y bajó hasta la entrada. El aire de la noche era fresco, y Adriana se abrazó a sí misma, temblando no tanto de frío como de sorpresa y consternación. Le dolía la cara, tenía el labio hinchado y estaba segura de que se le estaba formando un moratón en el pómulo. Esperaba que el taxista no hiciera preguntas. Afortunadamente, el conductor resultó ser un hombre silencioso de mediana edad. Solo la miró con preocupación cuando subió al coche, pero no dijo nada. Adriana le dio la dirección de Mariela y se recostó en el asiento, cerrando los ojos. Durante todo el trayecto hasta el piso de su amiga, trató de entender lo que había ocurrido. ¿Cómo había podido cambiar su vida tan drásticamente? Una mañana era una mujer casada, con casa y planes de futuro, y ahora estaba sin hogar, golpeada, con unas pocas cosas en el bolso y sin saber qué hacer. Mariela la esperaba en la entrada. Al ver el estado de su amiga, jadeó y corrió hacia ella, abrazándola y apoyándola. «Dios mío, Adriana», susurró, mirándola a la cara. «¿Qué te ha hecho ese canalla?». «Vamos arriba», pidió Adriana, que no quería hablar de todo fuera. «Te lo contaré todo». El piso de Mariela era cálido y acogedor. Su amiga sentó a Adriana en el sofá, le trajo hielo para la cara y un vaso de agua. «Cuéntame», dijo, sentándose a su lado y cogiendo la mano de Adriana. «¿Qué te ha pasado?». Y Adriana contó.
sus sospechas que había visto a Ramón con otra mujer en el restaurante, los documentos que había encontrado en su despacho, su confesión de engaño, sus amenazas y, finalmente, su violencia. Mariela escuchaba sin interrumpir, solo apretando más fuerte la mano de su amiga cuando llegaba a los momentos más difíciles. Cuando Adriana terminó, la habitación quedó en silencio. «Vamos a ir a la policía», dijo finalmente Mariela. «Ahora mismo». Adriana negó con la cabeza. «Es de madrugada, y yo no estoy segura de estar preparada». «Adriana te dio una paliza», insistió Mariela. «Eso es un delito, y cuanto antes documentemos tus lesiones, mejor. Además, te ayudará en el divorcio». «Dijo que no tenía pruebas», dijo Adriana en voz baja, «que podía hacer creer que yo gastaba dinero en mí y él pagaba todas nuestras deudas». «Escúchame», la tomó Mariela por los hombros mirándola fijamente a los ojos. «Soy abogada y sé de lo que hablo. Puede que tenga documentos preparados, pero tenemos otras formas de demostrar la verdad. Extractos bancarios, declaraciones de testigos, sus papeles del trabajo que demuestren lo mucho que trabajó durante ese periodo. Pero ahora mismo, lo más importante es documentar el abuso. Eso te dará automáticamente ventaja en cualquier proceso judicial». Adriana permaneció en silencio, meditando las palabras de su amiga. En el fondo, sabía que Mariela tenía razón. No podía permitirse que Ramón eludiera su responsabilidad por lo que había hecho. «De acuerdo», aceptó finalmente Adriana. «Vamos a la policía». Mariela suspiró aliviada y abrazó a su amiga con fuerza, intentando no causarle más dolor. «Estoy orgullosa de ti», dijo. «Lo que estás haciendo requiere mucho valor». Adriana sonrió débilmente, sintiendo que el movimiento le hacía doler de nuevo el labio roto. Mariela la ayudó a lavarse la cara y a ponerse una camiseta limpia, pues su blusa aún tenía manchas de sangre. Luego llamaron a un taxi y se dirigieron a la comisaría más cercana. La noche de octubre era tranquila y fresca. Las calles de Monterrey estaban desiertas, solo había algún coche solitario y algún transeúnte que llegaba tarde. Adriana miraba por la ventanilla del taxi las luces de la ciudad. Su vida había cambiado mucho en las últimas horas. Esta misma mañana tenía una casa, un marido, planes de futuro. Ahora solo tenía unas pocas cosas en el bolso y el apoyo de un amigo leal. «¿En qué estás pensando?», preguntó Mariela en voz baja, al notar la mirada pensativa de Adriana. «En lo rápido que puede desmoronarse algo construido durante años», respondió Adriana. 10 años de matrimonio y luego se acabó. «No es culpa tuya», dijo Mariela con firmeza. «Ramón te traicionó, te engañó, te utilizó. No deberías sentirte culpable ni arrepentirte de haberlo dejado». «No me arrepiento», Adriana negó con la cabeza. «Es que estoy estupefacta. No puedo creer que el hombre con el que viví tantos años haya resultado ser completamente diferente de lo que pensaba». «Por desgracia, algunas personas son grandes actores», suspiró Mariela. «Llevan máscaras durante tanto tiempo que a veces olvidan quiénes son en realidad». El taxi se detuvo frente a la comisaría, un enorme edificio gris con una entrada muy iluminada. Adriana sintió que las tripas se le apretaban de ansiedad. Una cosa era decidir ir a la policía y otra muy distinta hacerlo. «Estaré contigo todo el tiempo», le aseguró Mariela como si le hubiera leído el pensamiento. «Y no te preocupes, conozco a los policías de esta comisaría. Algunos han sido clientes míos. Se tomarán en serio tu solicitud». El interior de la comisaría era luminoso y ruidoso, incluso a esas horas de la noche. Los policías de servicio iban de un lado para otro, los teléfonos sonaban, y en un rincón de la sala de espera había unos cuantos hombres en claro estado de embriaguez, probablemente detenidos por alteración del orden público. Mariela se acercó inmediatamente al agente de guardia y le dijo algo en voz baja, señalando a Adriana. El agente asintió y descolgó el teléfono interno. Unos minutos después, un hombre de mediana edad con uniforme de oficial superior se acercó a ellos.
Señora Fuentes, saludó a Mariela. Oficial Donato Espinosa a su servicio. El recepcionista me dijo que tenía un asunto urgente. Buenas noches, oficial Espinosa, respondió Mariela. Mi amiga, Adriana Calderón, es víctima de violencia doméstica. Su marido la golpeó y la echó de casa. El oficial Espinosa miró a Adriana, y su ojo profesional notó de inmediato el moretón en el pómulo y el labio roto. Pase a mi despacho, señora Calderón, dijo con una inesperada suavidad en la voz. Nos resultará más cómodo hablar allí. Atravesaron el ruidoso pasillo y entraron en un despacho pequeño pero ordenado. El agente Espinosa les indicó que se sentaran y sacó un portapapeles para anotar sus declaraciones. Comprendo que es un momento muy difícil para usted, señora Calderón, comenzó, pero necesito hacerle algunas preguntas y tomar nota de su testimonio. Cuantos más detalles nos dé sobre lo ocurrido, mejor podremos ayudarla. Y Adriana empezó a relatar cómo había vuelto a casa y había encontrado a Ramón cambiado, frío y brusco, cómo le había anunciado que quería el divorcio y le había exigido que abandonara la casa inmediatamente, cómo había encontrado documentos que demostraban que le había mentido sobre el importe de la deuda y había malversado su dinero, cómo, durante una discusión, la había golpeado y luego la había obligado físicamente a salir de la casa. El agente Espinosa escuchó atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias y tomando notas en su portapapeles. Su rostro permanecía profesionalmente neutro, pero había simpatía en sus ojos. ¿Está dispuesta a presentar una denuncia formal por violencia doméstica?, preguntó cuando Adriana hubo terminado su relato. Eso significa que registraremos sus lesiones, le tomaremos declaración formal y abriremos una investigación penal contra su marido. Adriana dudó un momento. A pesar de todo lo que había hecho Ramón, una parte de ella seguía sin creerse que fuera a demandarle. Pero entonces recordó su rostro frío cuando la empujó hacia la puerta, sus palabras crueles, su puñetazo. Sí, quiero presentar cargos, dijo con firmeza. En ese caso tenemos que documentar sus lesiones, dijo el agente Espinosa. Llamaré al médico de guardia para que la examine y haga un informe médico. También necesitaremos fotografías de sus lesiones. La hora siguiente transcurrió con normalidad. El médico de guardia examinó a Adriana, observando el hematoma en el pómulo, el labio partido, los moratones en los hombros por el agarre de Ramón. El agente tomó fotografías de las lesiones para el caso. Adriana firmó una declaración oficial en la que detallaba todas las circunstancias de la agresión. ¿Y ahora qué?, preguntó cuando terminaron todos los trámites. Ahora vamos a su casa y detenemos a su marido, respondió sencillamente el agente Espinosa. Tenemos todos los elementos para detenerlo: su declaración, el informe médico, las fotografías de las lesiones. ¿Quiere acompañarnos? Adriana miró a Mariela. Su amiga asintió animada. Sí, dijo Adriana, os acompaño. En ese caso, deberíamos irnos. El oficial Espinosa se puso de pie y se colocó la gorra del uniforme. Llevaré a 2 patrulleros como refuerzo, aunque espero que no sea necesario. Salieron de la comisaría y subieron al patrullero. El oficial Espinosa conduciendo, Adriana y Mariela en el asiento trasero. Les seguía un segundo coche patrulla con 2 agentes. Adriana les dio indicaciones dirigiéndolos hacia la casa donde había sido feliz no hacía mucho, o creía haber sido feliz. La noche de Monterrey pasaba zumbando al otro lado de las ventanas. Las calles estaban casi vacías, y el coche de policía recorrió rápidamente la distancia hasta el complejo de apartamentos donde se encontraba el piso de Adriana y Ramón. Ya hemos llegado, dijo ella cuando el coche se detuvo delante de un edificio conocido. Quédese en el coche hasta que le diga que puede salir, le ordenó el agente Espinosa. En situaciones como esta, no sabemos cómo reaccionará el sospechoso. Adriana asintió, sintiendo que todo su interior se agarrotaba por la tensión nerviosa.
Vio al agente Espinosa y a los dos patrulleros entrar en el edificio e imaginó lo que estaba a punto de ocurrir. ¿Se encuentra bien?, preguntó Mariela en voz baja, tomándole la mano. No lo sé, respondió Adriana con sinceridad. Todo esto parece una especie de pesadilla. No puedo creer que hace apenas unas horas tuviera una vida normal y ahora esté sentada en un coche de policía esperando a que arresten a mi marido. Es un shock, asiente Mariela. Se te pasará y volverás a sentirte tú misma. Date tiempo. Se sentaron en silencio a esperar el regreso de la policía. Los minutos transcurrieron con una lentitud angustiosa. Por fin, al cabo de casi 20 minutos, se abrieron las puertas del edificio y salió el agente Espinosa, que llevaba a Ramón esposado. Les seguían dos patrulleros. Ramón parecía aturdido y enfadado. Iba vestido con ropa casera. Era evidente que le habían despertado. Tenía el pelo revuelto y una expresión de incredulidad y rabia congelada en el rostro. Al pasar junto al coche de policía, vio a Adriana en el asiento trasero. Sus miradas se cruzaron y Adriana vio tanto odio en sus ojos que retrocedió. «¡Te vas a arrepentir!», gritó Ramón, intentando zafarse del agarre de los agentes. «¡Te voy a destrozar! No eres nada sin mí». «Lleváoslo», ordenó con calma el agente Espinosa, y los patrulleros empujaron a Ramón al segundo coche. El oficial se dirigió entonces al coche donde estaban sentadas Adriana y Mariela. «Está detenido por un cargo de violencia doméstica», informó. «Será trasladado a comisaría para el papeleo y el interrogatorio. Dada la naturaleza de los cargos y la claridad de las pruebas, es probable que el tribunal lo ponga bajo custodia temporal a la espera de una vista». «¿Qué pasará entonces?», pregunta Adriana. «Después será el juicio», respondió el agente Espinosa. «Tendrá que declarar. Pero ese es otro procedimiento, y su abogada», señaló con la cabeza a Mariela, «le explicará todos los detalles». «Gracias, agente», dijo Adriana. «No sé cómo expresar mi gratitud por su ayuda». «Es mi trabajo, señora Calderón», respondió con sencillez. «Nadie debería sufrir malos tratos, sobre todo por parte de personas cercanas. La llevaremos de vuelta a comisaría para que pueda recoger una copia de su declaración y otros documentos». En el trayecto de vuelta a comisaría, Adriana miraba por la ventanilla, pero no veía las calles que pasaban a toda velocidad. Su mente era un caos de pensamientos y emociones. Una parte de ella se sentía aliviada de que hubieran detenido a Ramón y de que fuera castigado por su violencia. La otra parte seguía sin creerse que todo aquello estuviera ocurriendo de verdad. En la comisaría consiguieron el papeleo necesario y el agente Espinosa se aseguró personalmente de que Adriana recibiera una copia de la declaración de Ramón, el informe médico y la orden de detención. «En caso de que su marido salga en libertad bajo fianza, podemos conseguirle una orden de protección», dijo el agente. «Le prohibirá acercarse a usted o ponerse en contacto con usted de cualquier forma». «Sí, creo que sería prudente», asintió Adriana, recordando el odio en los ojos de Ramón mientras se lo llevaban. Después de completar todo el papeleo necesario, Mariela paró un taxi y regresaron a su piso. Era casi de día. Los primeros rayos de sol coloreaban el cielo de un suave rosa. Adriana se sentía completamente agotada, tanto física como emocionalmente. «Necesitas descansar», dijo Mariela mientras la ayudaba a entrar en el dormitorio de invitados. «Ha sido un día muy largo. Ya hablaremos de todo más tarde». Adriana asintió agradecida, sin fuerzas para responder. Se tumbó en la cama sin cambiarse de ropa y se sumió en un sueño profundo pero intranquilo casi de inmediato. Se despertó por la tarde. La luz del sol entraba por las persianas y creaba sombras en el suelo. En la mesilla de noche había una taza de té frío. Mariela debía de haberlo traído, pero no se había molestado en despertar a su amiga. Adriana se sentó lentamente en la cama, retorciéndose de dolor por los moratones.
Los sucesos de la noche anterior parecían un sueño surrealista, pero los moratones de su cuerpo y el dolor eran muy reales. Se levantó y se dirigió al cuarto de baño, donde permaneció bajo la ducha caliente durante largo rato, dejando que el agua se llevara no solo la suciedad física, sino también como si la limpiara de toda la negatividad acumulada a lo largo del tiempo. Luego, envuelta en una gran toalla, volvió al dormitorio, donde encontró que Mariela le había tendido ropa limpia, unos simples vaqueros y una camiseta de las cosas que Adriana había conseguido coger antes de salir de casa. Después de cambiarse, fue a la cocina donde Mariela estaba preparando el almuerzo. «Buenos días. Mejor dicho, buenas tardes», dijo su amiga con una cálida sonrisa. «¿Cómo te encuentras?» «Físicamente, me duele todo el cuerpo», respondió Adriana con sinceridad tomando asiento en la mesa. «Emocionalmente, ni siquiera lo sé. Es como si estuviera entumecida por dentro». «Es una reacción normal al trauma», asintió Mariela, poniéndole delante un plato de huevos revueltos y tostadas. «Tienes que comer. Luego hablaremos de los siguientes pasos». Adriana no creía poder tragar bocado, pero cuando empezó a comer se dio cuenta de que tenía hambre. Se comió todo lo que había en el plato y aceptó agradecida la taza de café recién hecho que le sirvió Mariela. «Entonces», dijo Mariela, sentándose enfrente con su propia taza, «tenemos que hablar de algunas cosas. En primer lugar, ¿dónde vas a vivir? Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites». «Gracias». Adriana apretó la mano de su amiga. «No sé qué haría sin ti, pero no puedo abusar de tu hospitalidad durante mucho tiempo. Necesito encontrar mi propio lugar». «Eso llevará tiempo», dijo Mariela. «Y dinero, lo que nos lleva a la siguiente pregunta. Tu situación financiera. ¿Cuánto tienes en tu cuenta ahora mismo?» Adriana pensó un momento. Después de un año de pagar la JBH de Ramón, sus ahorros estaban casi agotados. «No mucho», admitió. Casi todo lo que ganaba se iba en pagar la deuda, que, como se vio, era mucho menos de lo que Ramón había dicho. «De eso quería hablarte». Mariela dejó la taza y se inclinó hacia adelante. «Creo que tenemos motivos para interponer una demanda civil contra Ramón. Podemos exigir una indemnización por el dinero que le diste, más daños morales por su engaño y violencia». «¿Crees que es posible?» Había esperanza en la voz de Adriana. Estaba tan seguro de que no tenía pruebas que no podía demostrar nada. «Ramón no es abogado, es un estafador», sonrió Mariela. «Sí, puede que tenga algunos documentos preparados, pero nosotros también tenemos basas. Debe de tener extractos bancarios que muestren grandes reintegros o transferencias a su cuenta. Tenemos testigos, sus compañeros de trabajo, que pueden atestiguar que usted hacía horas extras y asumía proyectos adicionales específicamente para ayudar a su marido con sus deudas. Tenemos pruebas de su maltrato, lo que automáticamente le pone en desventaja ante el tribunal». Adriana escuchaba a su amiga y, con cada palabra que decía, sentía que su determinación se fortalecía. Ramón no debe quedar impune. No debe quitárselo todo y empezar una nueva vida con su Verónica como si nada hubiera pasado. «Quiero luchar», dijo con firmeza. «Quiero recuperar lo que es mío por derecho. Y quiero que responda por todo lo que ha hecho». Mariela sonrió, con aprobación en los ojos. «Ese es el espíritu». Extendió la mano y apretó la de su amiga. «Estaré contigo en cada paso de esta batalla. ¿Y sabes qué? Vamos a ganar». En ese momento sonó el teléfono de Mariela. Miró la pantalla y dijo: «Habla el oficial Espinosa. Debe de haber novedades sobre el caso». Atendió el teléfono y escuchó atentamente durante varios minutos, haciendo preguntas cortas de vez en cuando. Adriana observó su rostro, tratando de averiguar si las noticias eran buenas o malas. «Gracias, agente. Se lo transmitiré», dijo finalmente Mariela y colgó el teléfono. «¿Qué ha dicho?», preguntó Adriana con impaciencia. «Ramón ha comparecido esta mañana ante el juez», dijo Mariela. «Dada la naturaleza de los cargos y el riesgo de que intente intimidar al testigo,
que serías tú, el tribunal le ha denegado la libertad bajo fianza hasta la vista principal. Permanecerá detenido. Adriana sintió que una tensión de la que no se había dado cuenta hasta ese momento abandonaba su cuerpo. Pensar que Ramón andaba suelto y podría intentar llegar hasta ella era una de las cosas que la mantenían en vilo. Son buenas noticias, dijo. ¿Y qué más? El agente Espinosa consiguió una orden para registrar tu piso como parte de una investigación por violencia doméstica, continuó Mariela. ¿Y sabes lo que encontraron? Documentos contractuales de Electronics Global que corroboran tu historia de que Ramón mintió sobre el importe de la deuda, y extractos bancarios que muestran a dónde fue a parar realmente tu dinero. ¿A dónde fue a parar?, preguntó Adriana, aunque ya sabía la respuesta. Una parte fue a pagar hoteles y restaurantes donde Ramón se reunía con su amante, respondió Mariela. Otra parte fue a comprarle regalos caros. Lo mejor de todo es que abrió una cuenta bancaria aparte en las Islas Caimán, donde transfirió importantes cantidades de dinero. El agente Espinosa cree que tenemos motivos para presentar cargos adicionales por fraude. Adriana negó con la cabeza, aún incapaz de creer el alcance de la traición de Ramón. ¿Significa eso que podemos recuperar mi dinero?, preguntó esperanzada. Significa que tenemos un caso muy sólido, asintió Mariela. Ya veo la estrategia. Primero el caso penal por violencia doméstica, que probablemente acabe en condena, dadas las pruebas directas. Luego, una demanda civil por fraude y daños y perjuicios, en la que nos basaremos en los resultados de la causa penal. Y, por último, el procedimiento de divorcio, en el que, teniendo todo en cuenta, es probable que el tribunal se ponga de tu parte en la división de bienes. Parece un camino largo y complicado, suspiró Adriana. Sí, llevará tiempo, asintió Mariela. Pero el resultado final merecerá la pena. ¿Y sabes una cosa? Sonrió y le guiñó un ojo a su amiga. Tienes a uno de los mejores abogados de Monterrey de tu lado, así que tenemos muchas posibilidades de éxito. Adriana sintió que sus labios se estiraban en una sonrisa por primera vez en 24 horas. Sí, su vida había dado un vuelco. Sí, aún le quedaban muchas pruebas y desafíos por delante. Pero ahora, sentada en la cocina de su fiel amiga, con una taza de café caliente en las manos y con la certeza de que la justicia prevalecería, se dio cuenta de repente de que podría superarlo todo y salir más fuerte de lo que era. El futuro era incierto, pero era suyo. Y en ese futuro no había lugar para la mentira, la manipulación y la traición. Solo la verdad, solo la honestidad, solo las relaciones reales con personas que realmente se preocupaban por ella.